Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70mm en esta oportunidad para hablar de la tan esperada Spider-Man Across the Spider-Verse del año 2023. Antes de comenzar con el comentario per se, me gustaría aclarar de que simplemente he visto la película una vez, por ende no he podido aclarar ciertos pensamientos que tengo de ella. Muchas personas dicen de que esta es una película que sí o sí debe verse varias veces para poder entender bien todo lo que enseña, y yo concuerdo hasta cierto punto porque solo con un visionado no he podido aclarar todo lo que pienso de ella, así que esta opinión tómensela igual como una primera reacción de la película, con sensaciones que me dejó solo un visionado de la misma. Habiendo dicho eso, el primer punto positivo que quiero destacar es la animación. Y yo sé que esto puede ser cliché o predecible viniendo de una película como Across the Spider-Verse, pero mi comentario va más relacionado al hecho de que la animación sigue siendo trascendente. Es decir, en Into the Spider-Verse ya nos volaron la cabeza, pero esta secuela sigue pujando los límites de la animación para llegar a lugares realmente impresionantes. Hay una serie de postales en esta película que son para enmarcar por lo creativas y coloridas que son, pero ya no estoy hablando simplemente de la animación que ya conocemos de esta saga, sino también de animación nueva que se adhiere con otros personajes. Y esto se ejemplifica perfectamente con cada universo que visitamos en la historia, porque cada universo tiene una animación distinta y cada animación te vuela la cabeza en 1000 pedazos. Es un trabajo de arte, de creación impecable, impresionante y que vale la pena ver en pantalla grande. Es una película que desde ahora lo digo, tiene el Oscar a mejor película animada en el bolsillo. Dicho sea de paso, hay un momento en donde vamos a un universo en donde todos los personajes parecen estar recortados de una revista y se ve impresionante. Es increíble ver ese estilo de animación junto con otros tan distintos. El segundo punto que quiero destacar de esta película es que la historia profundiza a sus personajes. Esta no es una película de acción, esta es una película de personajes, de arcos, de desarrollo de los mismos. Es por eso que Miles Morales y Gwen, quienes vendrían a ser los protagonistas de la historia, tienen una tremenda profundización en esta secuela. Tienen más capas, tienen una personalidad diferente a lo que conocíamos en Into the Spider-Verse, lo que da paso a una serie de momentos dramáticos muy memorables. Y dentro de estos momentos a mí me gustaría destacar uno que protagoniza Miles Morales, que por supuesto no voy a describir porque sería un mega spoiler, pero que tiene relación con la seguridad que él siente como el Hombre Araña, tiene relación con identificarse como un niño o un adulto. Entonces cuando llega ese momento de revelación, de soltar al tigre, por decirlo de alguna forma, es espectacular, uno de los mejores momentos de toda la película. Dicho sea de paso, en esta película exploramos más del pasado de Gwen igualmente, y siento que todo eso le añade un factor dramático a la película que le va como anillo al dedo. Hay unas escenas relacionadas al padre de Gwen que realmente te tocan las fibras y que llegan a unos niveles de emoción que Into the Spider-Verse no había logrado con tanta facilidad. El tercer punto tiene relación al anterior, porque dentro de estos nuevos personajes que se introducen y o desarrollan dentro de la historia, se encuentra un Spider-Man que a mí me voló la cabeza por completo. Estoy hablando de Miguel O'Hara, alias 2099. Un personaje que tal vez no tiene tanta presencia en pantalla hasta la segunda mitad de la película, pero cuando entra en la historia se roba cada maldita escena en la que aparece. Los objetivos que tiene son súper claros, las motivaciones que tiene son súper entendibles y las escenas de acción que él protagoniza son de lo mejor que he visto en toda la historia de la animación, simplemente para quitarse el sombrero. Y por último, pero no menos importante, los últimos 40 minutos de la película son brutales. Hay un punto determinado en la historia que obviamente no voy a decir porque sería spoiler, en donde hay un salto hacia un lado más dramático de la misma, en donde entramos a un tono más serio, en donde entramos a un ambiente más tenso, y de ahí la película no se detiene hasta los créditos finales. Es un despegue absoluto de tensión y de locura en pantalla que simplemente te vuela la cabeza. Y todos esos 40 minutos adentro
además finalizan con un cliffhanger que te va a querer saltar del asiento y decirle a la pantalla cómo demonios la película termina ahí. Dicho sea de paso, yo esta película no la vi en una sala muy grande ni tampoco en una sala muy repleta, pero la reacción del público ante ese final fue perfecta. Fue una de esas reacciones que tú atesoras muchísimo porque se nota que la película afecta e impacta de la forma en la que ella quiere. Sin embargo, tenemos que entrar en ciertos detalles cuestionables que a mí me estuvieron lastimando a lo largo de la experiencia. Quiero aclarar de que estos detalles no son graves ni arruinan la película, pero igualmente los quiero destacar porque siento que se podrían haber evitado. En primer lugar, el bombardeo audiovisual es demasiado abrumador por momentos. Y esto lo dice alguien que amó la animación de esta película al 100%. Sin embargo, no puedo dejar pasar el hecho de que hay escenas en la película en donde está ocurriendo tanto en pantalla, en donde hay tanto caos visual en pantalla, que al final del día uno no termina de entender lo que está pasando, ya sea porque está ocurriendo algo demasiado rápido, o ya sea porque además de eso hay diálogos o chistes que están diciendo 3 o 4 personajes a la vez. Entonces el bombardeo audiovisual es tan caótico que por momentos yo no tenía idea lo que estaba pasando en pantalla. Y quiero dejar muy en claro de que mi comentario va relacionado al caos que hay en pantalla en ciertos momentos específicos de la historia. No estoy hablando de la animación o de los estilos o del trabajo de las personas, nada de eso. Simplemente digo de que por momentos la mezcla de chistes, diálogos y escenas de acción es tan abrumadora que uno no alcanza a captar todo lo que está en pantalla. Puede que eso no sea un punto que te moleste a ti, pero al menos dentro de mi experiencia no fue algo tan positivo. En segundo lugar, el humor de la película no siempre funciona. Y yo tengo la teoría de que esto ocurre por dos motivos diferentes. En primer lugar, el doblaje al español de la película ocupa muletillas de otros países que no terminan resultando muy graciosas, al menos acá en Chile. Entonces eso arruina un par de momentos y diálogos que claramente en la versión original no eran así. Y en segundo lugar, por otro lado, hay algunos chistes que son lanzados dentro de escenas de acción en donde está ocurriendo precisamente el caos audiovisual que acabo de mencionar en el punto anterior. Entonces o no escuchamos bien los diálogos o el doblaje viene con estas muletillas que terminan por socavar cualquier intento de humor de la película. Entonces, quiero aclarar que este punto puede variar dependiendo de la versión que tú veas de la película. Si estás en España, por ejemplo, y la escuchas en castellano, puede que no tengas este problema. O si la estás viendo en versión original, puede que no tengas este problema. Entonces simplemente lo quiero aclarar como una experiencia personal de haberla visto doblada al español. Y por último, pero no menos importante, la historia se puede sentir un poco quemada o repetitiva. Este no es un problema grave, no es un problema que arruine la película, pero hay que reconocer de que esta secuela toca ciertos temas que ya hemos visto en otras películas, y no solo del Hombre Araña, sino también películas en general. Por ejemplo, el problema con los padres, el hijo rebelde, la exploración del multiverso, son cosas que ya hemos explorado incluso recientemente en películas de superhéroes. Entonces la temática ya no se siente original y refrescante como en la primera película. Entonces repito, no es un punto grave, pero tal vez no hay tantas sorpresas desde términos dramáticos como sí los tenía la primera parte. Así que en conclusión, Spider-Man Across the Spider-Verse ha sido una de las experiencias animadas más deslumbrantes que yo he visto en una sala de cine. Una secuela que expande su universo, que profundiza sus personajes y que trasciende las propias barreras que su antecesora había colocado. No todo en ella me terminó enamorando al 100%, pero debo reconocer que, al menos en términos de premiaciones, esta película ya tiene el Oscar en su bolsillo. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les fascinó como película del Hombre Araña? ¿O tal vez los decepcionó un poco en ciertos aspectos? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.